No, la mayoría de los dueños de las empresas, sobre todo ahorita que, que están más money minded, sí están fijándose en lo que compran y sí están fijándose en que tienen que resolver necesidades del aquí y el ahora y problemas concretos. Ya si llegas tú y les ofreces una solución con inteligencia artificial, no, eso es secundario. Lo importante es quién le resuelve. La gente que sí sabe y que no te está vendiendo humo, Ujú. yo creo que hay tres o cuatro que de mi mente salen que yo te recomendaría de una. El primero obviamente va a ser Sam Altman, pero ¿por qué? Porque él tiene la experiencia de Y Combinator, o sea, él sabe escalar empresas de tecnología y además es director general de OpenAI, entonces él sabe lo que está pasando y algo muy importante, él sabe cuánta energía necesita y si es posible escalar o no lo que se está haciendo. Okay, entonces él es muy importante en ese sentido. Dos, Demis Hassabis. Creo que es doctor en ciencias informáticas, es Ya. caballero del Orden del Imperio Británico y es premio Nobel de Química. Él es presidente de una empresa que se llama DeepMind, que fue adquirida por Google. Y de hecho, si tú te metes a ver Ujú. Bio, es una inteligencia artificial que se alimentó de todos los videos que se han subido a YouTube desde 2006 y tú le metes un prompt y te crea un video con audio de acuerdo a lo que le pediste. Esa tiene una semana de haber Mm. salido. En pocas palabras, él es una persona a la que 100% se le debe de escuchar. Otra a la cual yo respeto mucho se llama Andrew Ng. Él es académico, pero también es empresario. Él, él hizo varios papers de aprendizaje por refuerzo, entonces muchos drones aéreos utilizan cosas que fueron propuestas por él o por su equipo en el pasado y además él fue de los papás de Coursera, él fue de los primeros maestros y una de las primeras cosas que enseñaban en Coursera era, en ese entonces ni siquiera se llamaba data science ni aprendizaje estadístico, era data mining. Les doy la bienvenida al episodio número 54 de Coffee Tech Insights. Hoy conversaremos sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de los procesos empresariales y desde la consultoría. ¿Cómo ha ido evolucionando el uso de estas herramientas y en particular de la inteligencia artificial generativa en este campo? Eso queremos conversar hoy y un poco más lejos también. Como introducción, les cuento que de acuerdo al reporte Looking Glass 2025 de la consultora ThoughtWorks, se destacan 5 puntos relevantes o lentes que representan las áreas donde esta consultora identifica las mayores oportunidades y desafíos para las empresas este año. Uno de ellos es operacionalización de la IA, que es el desafío principal, ya que el desafío principal, ya no es adoptar IA, sino llevarla exitosamente a producción y operarla de manera efectiva en entornos empresariales reales. El segundo lente es cadena de valor de los datos. Más allá de que los datos son importantes, las empresas deben construir arquitecturas y plataformas que hagan la cadena de datos realmente segura y efectiva. Por otro lado está la tecnología responsable. Con la expansión de esta tecnología, de la IA generativa en particular, se vuelve crítico abordar cuestiones de riesgo, ética y responsabilidad antes de escalar implementaciones. Probablemente esto lo han escuchado harto en el último tiempo, ¿no? Al menos yo igual. Y lo de los datos también me parece súper relevante porque a veces pensamos en la IA, pero no pensamos en todo lo que requiere la infraestructura de atrás, de tener los datos listos, ¿no? Luego, el cuarto lente, interacciones multimodales. Las empresas deben diseñar experiencias que combinen voz, texto, imagen y otros modos de interacción de manera contextual y sofisticada. Y finalmente, el quinto lente es convergencia físico-digital. La interacción entre mundo físico y digital trasciende dispositivos de consumo para transformar la logística, la cadena de suministro y mantenimiento empresarial. Eso es, en resumen, muy resumen, lo que dice este reporte. Y de esto vamos a hablar entonces sobre la IA para procesos empresariales aquí en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insight es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, buscando acercarla a todo público y eliminando estereotipos.
Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, que las puedes ver acá, Instagram, LinkedIn y TikTok por Coffee Tech Insights. Y también puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube y Spotify, por lo que te invito a suscribirte en estas redes, sobre todo en YouTube, donde están nuestros episodios como video podcast. Además, si te gusta nuestro contenido, te invitamos también a suscribirte como uno de nuestros supporters. Ya tenemos 2 supporters mensuales, Pili y también Fran. Ellos nos están ayudando mes a mes a poder seguir con este proyecto y sobre todo a financiar plataformas como esta con las que estamos transmitiendo. Pero aún así todavía nos falta un poco más de ayuda para poder mantener estas plataformas y poder seguir agregando otras herramientas. Así que si quieres ayudarnos con un cafecito o quizás ser un supporter mensual como ellos, recuerda aquí en este QR que puedes ver acá, puedes ayudarnos en la plataforma Buy Me a Coffee. En este lugar también voy dejando bastante información, sobre todo para los que se inscriben y comentando sobre las distintas temáticas que vemos tanto en el podcast como en otros formatos como los webinars que hemos realizado. Y bueno, para continuar con esto, voy a buscar algo que se me cayó. Hoy conversaremos con Daniel Guzmán Ávila, ingeniero químico del Tecnológico de Monterrey y consultor con amplia experiencia en problemas complejos en organizaciones, desde retail y minería hasta banca y servicios financieros. Su paso por el sector público internacional reforzó su interés en mejorar procesos a través de la tecnología. Actualmente, Daniel está finalizando una maestría en inteligencia artificial, desarrollando un modelo multimodal para optimizar procesos comerciales. Miren, justo habríamos hablado de los modelos, sistemas multimodales en la introducción. Y Daniel, desde su firma 5, busca cerrar la brecha entre la gestión empresarial y la tecnología, integrando ambas para enfrentar los desafíos del mundo actual. Así que ya teniendo la presentación de nuestro invitado, lo vamos a dejar aquí con nosotros. Voy a quitar, se me quedó el QR de antes. Ahora sí, aquí vamos. Hola, ¿qué Hola tal? Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo Súper, bien? súper. Sí, todo bien aquí. ¿Y tú como ahí disfrutando? Estábamos hablando antes de, cuando hablábamos antes de que allá tienen calor y acá es frío, es el invierno. Sí, sí, exacto. Bueno, yo no vivo en México, actualmente estoy viviendo en Ecuador y sí, en realidad aquí en la ciudad donde vivo no hay estaciones del año, sino que siempre hace calor. Ay, qué maravilloso. Ay, de repente uno extraña eso. Oye, dime, ¿qué te parece la introducción? ¿Estás de acuerdo con lo que comenta esta consultora sobre estos 5 lentes o agregarías o quitarías cosas? Yo sí estoy de acuerdo y es más, creo que vale mucho la pena pensar en ThoughtWorks como una empresa que pone primero la tecnología y por eso sus roles, perdóname, sus reportes en cuanto al estado de la implementación de soluciones de IA deben de ser tomados, yo creo que con mayor prioridad que con la de otras firmas. Y no quiero soltar nombres, pero definitivamente hay compañías que son Big Four o que empezaron haciendo estrategia o compliance y ahorita están transformando sus capacidades a inteligencia artificial, lo cual en per se no tiene nada de malo, pero muchas veces cuando salen este tipo de reportes es porque hay un interés comercial detrás, ¿no? Entonces, obviamente ThoughtWorks también lo ve de esta manera, pero la ventaja de ellos es que son IT first o tech first, ¿no? Por lo tanto, están más cerca de la cocina que otras empresas que apenas vienen llegando. Perfecto. Interesante ese punto, sí, porque como que muchas se han sumado al hype, justamente el nombre que le dimos aquí al título de todo este tema de la IA, pero no necesariamente todas estas consultoras son parte de todo lo que es tecnología, como que se han subido a la moda. Pues no tanto así, pero, o sea, lo que pasa es que hay consultoras que van, o más bien hay firmas que van porque están haciendo catch up. Y hay otras que
que simplemente siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, si quieres adoptar una solución tecnológica, trata con el que está, con el que ha estado más tiempo en la escena, ¿no? Claro, entiendo. Súper. Como leía en la introducción, tu empresa se llama Cinco. ¿Por Ya. qué te decidiste a crearla y también a darle foco al tema de las herramientas de IA aplicada, junto con tu experiencia que ya tenías como consultor? Ok, bueno, ahí te va. Es una historia larga, así que siéntate, sí. Muy bien, Este, ya me pasé. empecé recién graduado de la universidad, me metí a una consultoría que es estrategia. Entonces, básicamente, ese tipo de firmas son un outsourcing de una función intelectual o de una función estratégica que la empresa que te contrata no pueden hacer ellos por tema de capacidad o por temas que son políticos, ¿ok? Entonces, yo entré a esta empresa que lo que hacemos en pocas palabras es echarnos un clavado en los datos, en teorías de management y en todo tipo de análisis. Generamos un montón de documentos y de hojas de cálculo, entre otros instrumentos, y al final vamos con el cliente y le entregamos un deck enorme donde los últimos 10 o 15 slides, las 10 últimas 15 filminas te dicen pues por dónde tienes que ir en los próximos 5 años o en los próximos 10 años y qué palancas tienes que bajar, sin decir exactamente cómo, pero más o menos por dónde te tienes que ir, ¿no? Para tener éxito, para facturar más. Entonces, yo desde el primer día que llegué me di cuenta que la tecnología que estaba disponible para nosotros y para el cliente no cumplía con las necesidades de análisis y de gestión que teníamos. Ninguno, ni la firma ni el cliente como tal. Por darte un ejemplo, uno de mis primeros proyectos fue en una empresa que de hecho opera en Chile, que tiene en ese entonces tenía 5,000 tiendas, es retail, y, y ahora tiene muchas más. Y lo que pasó es que si queríamos analizar datos de venta, no podíamos hacerlo en un Excel, porque el Excel es una herramienta para hacer análisis ad hoc y con poquitos datos. Y en ese entonces todavía estaba de moda el Excel 2003 porque no había tanta penetración de mercado de los nuevos formatos, y creo que podíamos analizar 27,000 registros, ¿no? Con tantos features hacia la derecha. No, Entonces es claro. un problema porque para una empresa grandísima, eso es un día de operación. O sea, en cuanto a cuántos datos se generan, eso es un día. Entonces, imagínate hacer el análisis de la rentabilidad de una empresa de un mes. Tienes que meterte a Access, tienes que aprender SQL, tienes que hacer soluciones parchadas, o teníamos que hacer soluciones parchadas, porque en ese entonces, tanto las suites que había de inteligencia de negocios, que en ese entonces no se llamaba así, como las mismas hojas de cálculo, simplemente nos quedaban chicas, ¿no? Entonces, después de trabajar ahí, me fui a una firma que hace implementación. O sea, ellos ya no hacen estrategia, sino que encuentran un problema o los contratan para entrar a un problema, entrar al campo y entrar a luchar y a sacar un resultado en una empresa real, ¿no? Entonces, yo pensé que ya no iba a tener ese tipo de problemas tecnológicos, pero la verdad es que eh, fue, yo creo que aún peor. Y el punto de quiebre, y te voy a decir por qué primero. Cuando estábamos levantando procesos en campo y preguntándole a los gerentes qué era lo que les molestaba, revisábamos gente, revisábamos procesos, o sea, los métodos que usaban, revisábamos formatos y revisábamos tecnología. Pero a la hora de revisar tecnología, era una caja negra para nosotros. O sea, había gente que metía información ahí y no sabíamos qué pasaba en esa caja negra y quién sabe qué salía. Uno. Y dos, ahora sí, el punto de quiebre fue cuando estaba trabajando en un banco, eso fue en 2016, y uno de los gerentes de la consultora tuvo una idea maravillosa ahí mientras estaba en el elevador, y nos encargó implementar, a pesar de que no lo habíamos vendido, nos encargó implementar
un CRM para manejar la relación con los clientes morosos. ¿Qué mensajes de texto, si se les había mandado mensajes de texto, si se les había llamado, si dijeron que sí o si dijeron que no, si no contestaron, y si al día siguiente pagaron o no pagaron? Entonces todo eso nos lo pidieron implementar en una hoja de cálculo de Excel con macros. ¿Tú crees que funcionó? O sea, ¿tú crees que obviamente fue un problema muy grande que provocó mucho drama hacia adentro del proyecto? Y no es una cuestión de capacidad técnica, porque al final sí existen los macros, pero es 100% la herramienta inadecuada, creo yo. Entonces, por eso corte A, actualmente estoy terminando esta maestría en inteligencia artificial, que obviamente incluye muchos elementos que a mí me hubiera conocido, que a mí me hubiera gustado conocer, de yo haber estado en una situación así. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita, en realidad, lo importante no es el que puede hacer más cosas, no es el que más sabe de tecnología, sino el que sabe traducir entre las necesidades del negocio y la aplicación de la tecnología. Oh, sí. El Excel, como que en muchos lugares se usa, uno piensa que en empresas grandes no ocupan Excel, sí, o sea, o no hace nivel. Y ocupan No, más yo, de lo que uno piensa. yo lo uso todos los días, a mí me encanta, o sea, para mí o sea, eso me ha dado de comer muchos años, pero hay un punto en donde tienes que decir que esto ya no funciona. Y a mí ese Exacto. punto, o sea, yo sabía que ya había llegado a ese punto, pero no lo quería aceptar. ¿Sí me Mm, explico? ujú. Es, sí, es importante usar la herramienta adecuada para los problemas adecuados. Sí, exacto. Y bueno, y ahí, a partir de eso, decides crear, tu empresa, de todas esas problemáticas que fuiste viendo. Bueno, ahí estuve en el sector público un ratito y luego me di cuenta, que obviamente hay temas también que te dan más libertad, eh, al, al ser tú un freelance, contra hacer el mismo proyecto, para alguien más, ¿no? Esa fue una razón muy importante. Y sí, o sea, cuando tú estás siendo freelance, tienes también el privilegio de decir cómo vas a trabajar. Entonces yo, por ejemplo, en algún momento trabajé para una empresa que quería que todo se hiciera a mano. O sea, por ejemplo, los análisis y los PowerPoints que se hacen normalmente, y te estoy hablando de 2015-14, querían que se Wow. hiciera a mano en papel cartulina, ¿no? Como, en 1900, como si fuera Mad Men, ¿no? En 1960, así era lo que esperaban de nosotros, y en realidad yo creo que perdíamos más tiempo diagramando cosas en PowerPoint para luego pasarlas a imprimirlas en formato largo Mm, y rayarles encima, ¿no? Era el triple de trabajo, y yo creo que ya no vale la pena estar haciendo eso. mm, claro. Bueno, a lo mejor con la pandemia se aceleró un poco esa, no sé si llamarle transformación digital, pero esa intención o interés de las empresas por ver las cosas más digitalizadas, porque se vieron obligadas, ¿no? No sé si habrán retrocedido actualmente, no sé cómo lo ves. Sí, no, lo que pasa es que sí están digitalizando los procesos, pero la gente ya regresó a las oficinas. Claro, eso sí. Sí. Agarras un efecto, más bien obtuviste dos efectos y te quedaste con uno solamente, ¿no? Sí. Bueno, no, no vamos a adentrarnos tanto en lo del trabajo remoto porque si no nos vamos a ir a otros temas, pero es gran tema, es un gran tema ese. Em, Oye, ¿y por qué le diste el nombre 5 a tu empresa? Mira, ahí te va. Eh, la verdad, o sea, yo te podría decir que 5 alude a una idea de sincronización, ¿no? Que vamos a sincronizar gente, procesos y tecnología para lograr algo.
pero obviamente yo estoy hablando con una tecnóloga chilena, así que no te voy a mentir, ¿no? Entonces, mira, antes de venirme a vivir a Sudamérica, porque he estado en varios países, estuve en una maestría en la misma universidad, una maestría en calidad de productividad, que en realidad es una maestría en ingeniería industrial. Entonces, una de las materias obligatorias que tienes que llevar ahí se llama dinámica de sistemas, y casi que el primer parcial es estudiar toda la teoría de Forrester, del MIT y de Stafford Beer. Entonces, Stafford Beer, como vienen de saber muchas personas que están conectadas desde Chile, pues es un filósofo slash consultor, slash matemático que tuvo un gran impacto, sobre todo mediático, implementando sistemas sociotécnicos y la tecnología atrasada que tenían en ese entonces, antes de que existiera Power BI, antes de que existieran los ERPs tradicionales en Chile. Entonces, y de hecho también en México había un abogado y un político de esa región que se llamaba Javier Rivas, que falleció hace 2 años, recientemente, y él fue uno de los principales defensores de esa teoría de la cibernética, así se le llamaba en los 70s en México. Y si lo buscas en YouTube, si buscas su canal de YouTube, todavía está abierto. Tiene decenas de podcasts donde habla de este tema y hasta charlas con el mismo Beer, en donde lo invitaron a México a que diera pláticas de cómo implementó sus sistemas en Chile y en general de cuál era su teoría, ¿no? Entonces, es más, creo que hasta tiene una película, no la he visto, no sé si está buena o si está mala, la verdad, que trata sobre todo lo que les estoy hablando, que sacó de manera póstuma. Entonces, por eso le puse 5 en resumen a esta firma. O sea, no es solamente un nombre, sino un homenaje a esas dos personas y el impacto que han tenido en la administración moderna en Latinoamérica, creo yo. Qué bueno. Sí, yo no sé, cuando hablamos de 5 hace unos días, yo había escuchado del proyecto, pero yo no sé si, yo, habiendo estudiado informática, no había escuchado de este proyecto dentro de la universidad, como que uno lo escucha un poco por ciertos libros de ficción que se escribieron sobre eso, y quizá un poco tiene que ver por la época donde se creó este proyecto, porque fue en la época previa al gobierno militar acá en Chile. Hay como contexto también para las personas que nos escuchan. Bueno, Entonces, lamentablemente, esa época, en muchos casos no se quiere hablar mucho, ni de la época del gobierno, ni de la época ni de la época de dictadura, ni de la época anterior, pero justamente este proyecto fue desarrollado en los años de Allende, que fue previo a la dictadura. Entonces, y aquí tengo un torpedo, como te decía antes, como decías que le dicen allá, chuleta, ¿no? ¿Cómo era? Lo que vi por ahí es que 5 o CyberSyn fue un proyecto desarrollado en el gobierno de Allende entre 71 y 73, y en esencia se trataba de una red de máquinas, y dice de teletipo, que buscaba comunicar en tiempo real a las fábricas del país con un único centro de cómputo en Santiago, en la capital, donde el gobierno, a través de un software de análisis bayesiano, pronosticaría el comportamiento de los medios de producción industrial. Bueno, ahí pueden buscar más detalles para no leer toda la historia, pero eso y claro, y aquí también mencionan a Stafford Beer y todo, y súper interesante. De hecho, hay algunos libros por ahí que han escrito, y como decías, creo que es una película, pero yo no los he visto. Ahí sí, la gente que nos está escuchando lo han visto, que comenten, a ver si, qué opinión tienen. claro, claro. Y mira, de hecho, hay muchas cosas que él proponía que de una u otra manera se volvieron realidad operativizadas bajo los sistemas modernos y bajo el IT moderno. Por ejemplo, el 5 era como tal un pedacito de algo más grande, y parte de la implementación final que él tenía en su cabeza era como instalar ciertos módulos en los hogares donde le pudieras dar manita arriba o manita abajo a alguna
iniciativa gubernamental. Entonces, o sea, eso no existe, esa democracia tan directa y tan inmediata, yo creo que no existe en ningún lado del mundo, pero lo que Bueno, sí existen son los botones de like, y los botones de dislike, y los corazoncitos, y eso. todos esos temas en las redes sociales, que donde va el algoritmo corriendo por abajo y aprende de estos signos que te dan, y se convierte digamos, en el trending, ¿no? Y en lo relevante, y en lo que es impulsado es arriba por los algoritmos. Mira, o sea que desde ese tiempo ya estaban pensando en esa forma como de poner likes, como dices tú. Me imagino como es ahora en China, pero hacia la ciudadanía, sí, no hacia el, hacia el Estado. Es el gobierno, ajá, no, y no del gobierno hacia la ciudadanía, creería yo, pero no conozco bien el sistema de crédito, no podría adelantarme. Ya. Ahora, ¿sabes? Es una cosa bien importante que dijo él. De hecho, creo que cuando vino a México en 1990, está la grabación, por cierto, y ponen una fotografía de un mainframe grandote, de esos es que son todo un cuarto, que tienen Sí. cintas gigantes, que están dando vueltas, y que si tú lo comparas con qué capacidad de cómputo tendría ahorita, sería como un iPad, ¿no? Entonces, él dice, oye, ¿y si yo agarrara un proceso normal, no sé, de revisión de facturas, o de, no sé, de planeación de la producción, o de lo que sea, ¿no? De tipeo de datos, cualquier cosa, y creara un programa? En ese entonces no había inteligencia artificial, sí había programación. Y si creara un programa, que me ayudara, el 90% de toda la gente, lo primero que haría sería replicar el proceso al lenguaje de programación, y ponerlo a correr, ¿no? Entonces dice, pues es que esa es la manera incorrecta de, de utilizar la tecnología. Lo primero que hay que ver es ver el proceso de manera filosófica. Él era muy filosófico, pero es que eso que dice él, sí tiene un mensaje muy importante por atrás. Y es que y esto aplica desde implementar ERPs hasta cambiar de sistemas, hasta implementar IA para mejorar un proceso en una empresa, tal como está, sino que también lo tienes que mejorar en el camino y antes. Entonces, sí lo puedes digitalizar, y ahí sí puedes hacer transformación digital, y sí puedes integrar inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es importante eso, que la inteligencia artificial, así como la transformación digital que estaba de moda hace 5 años, no es el fin, sino es una herramienta para ser más eficientes. Ujú. Sí, muy de acuerdo. Oye, mira, nos dejan un comentario. Se me había olvidado la persona que menciona. Gustavo Duarte dice: 5, el gran proyecto de Fernando Flores. Sí, pues Fernando Flores. Yo he Es, escuchado de él, pero la verdad es que no sé tanto. Me, es me bueno. siento, me siento ignorante en este momento. Creo que él era legislador, si mal no me equivoco, pero hace ya muchos años. Hay que Gustavo nos diga, creo que estaba en Arica y Parinacota. Ah, dice ingeniero, filósofo, emprendedor y político. Y trabajaba en el Corfo, Sí, ¿verdad? sí, Ya ves. Corfo. Sí. Yo lo he escuchado muchas veces, pero confieso que no me he interiorizado sobre él, pero bueno, acá en Chile al menos se hablan, hartas personas he escuchado que hablan de él, pero confieso que, que no sé más. Pero genial, buen aporte de Gustavo. Hay que buscar más. Oye, eso que comentabas del podcast, ¿cómo dijiste la persona que tenía un podcast y que había hablado Ahí está, con- mira, dice Gustavo, fue un senador por esa región, pero es un visionario y es experto en Ajá. robótica. ¿Ves? Fue senador en Arica y Parinacota, ya, sí me acordé, wow. Ah, Hace bueno, años. tú sabes más, sabes más que yo de esta historia de 5. Bueno, me voy a poner a investigar más porque me gustó el tema. Gracias, Gustavo. Sí, muchas gracias. Gracias por contarnos de ello. Está bueno. Sí, no, y también súper de acuerdo. Bueno, y tú justo igual introdujiste un poquito lo que. Ah, mira, Gustavo nos dejó otro Que Carlos mensaje. de tecnología en su holding no tenía ni idea, sinceramente. Mm. Sería bueno, para explorar, a ver qué fue lo que hizo, ¿no? Sí, ¿Qué partes?
porque todo el mundo sabe que es Claro y que es Telcel, pero detrás de eso hay muchas más empresas y hay constructoras, hay mineras, hay de todo. Bueno, muy, muy interesante. Sí, yo confieso que lo había visto más por el lado de la ficción, pero obviamente sabía que había sido algo real. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, habías mencionado. Oh, mira, está bueno el tema. Quiero irme al otro, pero aparecen más comentarios. Está bueno, está bueno. A ver, ¿qué? Em, Javier Ahí está. Villalobos dice, en ese proyecto Fernando Flores de socialista se volvió capitalista y Staffordville pasó de capitalista a socialista. ¿En serio? Pues puede No. ser. Digo, la universidad donde daba esas pláticas en México no es muy socialista que digamos, pero bueno. Ahí me considero voy a leer sobre esto para poder venir a opinar, porque la verdad no lo sé. Pero está bueno. Si sabes algo más, Javi, dice el proyecto, mira, nos sigue comentando. El Está. proyecto lo aprobaron para el paro de camioneros del 70. Ah, del 71, ya. De hecho, hay un libro sobre cinco que lo escribió una doctora del MIT, chilena, por cierto. Ah, Dice exactamente ese caso. En realidad, nunca pudieron probar la eficacia del sistema, excepto en ese caso específico del paro de camioneros. Les pudo, mm, eso les llevó, o sea, les llegó la información tan rápido que pudieron reaccionar a tiempo. Pero como se atravesó el golpe, entonces no hay manera de saber si hubiera funcionado o no hubiera funcionado. Yo recuerdo, por lo que leí, que que en ese periodo había una impresión de que era como para controlar todo. Ahí está, Eden Medina, y es de Colombia, sí es cierto. Ella tiene un libro que trata sobre eso. Y al final la conclusión es, bueno, ¿sirve o no sirve este sistema? Y la mm, respuesta es, no podemos saber, mm. porque acabó demasiado pronto. Creo que de Sí, hecho hay una copia del cuarto de control en el GAM, o ya no está. Creo que hasta el año pasado todavía estaba. ¿en Cuarto de serio? control era una Mm, sala de juntas enorme con diseño así como de disco de Stereolab que ajá, lo usaba para tomar decisiones en el gobierno. wow. Y actualmente existe algo así, bueno, quizá China, en algún gobierno. Yo diría que no, pero todo el entramaje o sea, la filosofía que hay debajo sí se ha permeado Mm, en sistemas de planeación de producción mm, de planeación de la demanda, porque, ¿cómo te explico? Si yo agarro un proceso de S&OP, de Sales and Operations Planning, mm, en una empresa de manufactura de alimentos, por ejemplo, tengo que considerar los alimentos que quiero vender, los que se me van a caducar, tengo que considerar si hay regreso a clases o si es Navidad o si es Día de la Madre y mm, tengo que hacer una previsión de mi demanda y además estar innovando y metiendo productos nuevos. Entonces imagínate, tengo que meter todo eso y como dice Gustavo, mm, eh, ese proceso de Sanofi se convierte en una pequeña economía planificada, mm, porque tengo que establecer mi demanda y tengo que determinar si con los recursos que tengo y con la gente que tengo y con la energía que tengo y con los insumos que tengo me alcanza para cumplir con esa demanda. Entonces sí, mm. efectivamente, la filosofía de la economía planificada efectivamente es algo que se transmitió a los sistemas formales de S&OP modernos, tal como existen ahora. Qué bueno, qué interesante. Ah, me dieron ganas de leer más sobre ese tema, está súper bueno. Oye, y súper bueno las acotaciones también que nos hacen las personas que nos están acompañando. Y me di cuenta de que en Instagram Javier también había comentado, pero después escribió lo mismo en YouTube, así que se me había pasado ese comentario. Oye, y habías esbozado un poquito de antes sobre lo de la IA, antes de que nos metiéramos más en el tema de 5, que está súper bueno. Un poco de este hype que obviamente también, o sea, sabemos que no es solamente una moda, que es una tecnología que está revolucionando muchas cosas, pero que por otro lado
como hemos comentado antes también aquí en el podcast y contigo también conversamos hace unos días lo mismo, no es una tecnología tan nueva, ¿no? ¿Cómo ves actualmente los desafíos que están teniendo las empresas para incorporar la inteligencia artificial en sus procesos desde tu rol como consultor? A ver, es que depende de cuáles empresas, ¿no? Porque tienes empresas chicas, medianas y grandes. Entonces, Ujú. pero en general, hay empresas muy grandes que no tienen la infraestructura necesaria desde el punto de vista tecnológico ni desde el punto de vista de capacidades de la gente. Y es más, te voy a contar una anécdota que me pasó hace 2 meses. Mm. Eh, Estaba haciendo un análisis de, de, un, de una empresa que se dedica a manejar contenedores, o sea, a trasladarlos de un lugar a otro, que vayan de un patio de contenedores al puerto y a darles mantenimiento. Entonces, todos los reportes que tenían, a pesar de que están corriendo en Windows 11 modernos, cuando tú le pides exportar, te los exporta en Windows 2000, no, en Excel 97. Wow. Entonces, imagínate, yo quiero hacer el análisis todo un año, tengo que ponerme ahí a hacer uno por mes o a veces uno por quincena. O sea, imagínate Claro. en septiembre, que es cuando es para que lleguen las cosas que se van a poner a la venta en diciembre. Tengo tantísima información que tengo que hacerlo a manita y no del 1 de septiembre al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 29, o sea, es una molestia, si me explico, que la infraestructura da para una cosa, pero las necesidades de la empresa dan para otra. Y obviamente cuando eso ocurre, digamos que un algoritmo de IA, no me gusta decir algoritmo de IA, más bien un algoritmo de Machine Learning, eh, y no tiene un pipeline claro y obviamente es muy difícil que te dé una información valiosa, que te lleve a tomar decisiones de manera certera y cómoda, además. Y la otra, o sea, lo que tiene que ver con la infraestructura también es la calidad de los datos. Y esa es una cosa que creo que no te había comentado, y es que en la vida real los datos son muy sucios. Entonces, sobre todo, por ponerte un ejemplo, en algunas tiendas, cuando estamos hablando de retail, hay un RFC, no sé cómo le digan el RFC en Chile, RUT, creo que es RUT, Sí, ¿no? sí, el O sea, root. Tax ID, hay unos Tax ID que es 99999 y 11111, y es cuando la gente trae prisa o es para poner un dummy y ese tipo de cosas, una IA no la sabe, y tienes que andar haciendo, bueno, cuando yo era consultor, consultor de Excel, lo teníamos que hacer a mano y teníamos que usar una macro que quitara eso y pusiera otra cosa o nulo, lo que fuera. Igual cuando bajábamos cosas del SAP, porque el SAP tiene el formato de mes, día, año, y el Excel de México tiene el formato al revés, día, ¿cómo era? Día, mes, año, ¿no? Entonces, pero lo agarraba como texto, entonces era un desastre. Gracias a Dios, el Excel también evolucionó en ese sentido, y tampoco es necesario ya, cuando hace ciertas conexiones de calidad entre los softwares, eh, hacer esas limpiezas manuales, ¿no? Pero sí, definitivamente la calidad de los datos sigue siendo un problema, y para eso necesitas tener ingenieros de datos o gente que sepa qué significan los datos que están saliendo en la empresa. No es algo que le puedes encargar a una IA solita. Oye, y eso de los datos justo era lo que comentaban también en esta consultora que leía en la introducción. Voy a dejar aquí en el chat el link por si la gente quiere leer el reporte, que es bien largo. Y buen punto lo de los datos. A mí no me ha tocado trabajar tanto en datos. Cuando hice mi tesis de pregrado, tuve que hacer una tesis de minería de datos, el data mining que le llaman. Pero después no continué trabajando en eso, pero justamente ahí uno se daba cuenta, en ese tiempo donde no se hablaba tanto de IA, sino que era business intelligence y todo eso, pero se daba cuenta justo de lo que tú dices, porque, y sobre todo ahora, cuando uno habla con los data scientists u otros,
siempre se habla como de toda esta maravilla de analizar los datos y todo, pero la parte más compleja del trabajo de la persona que trabaja con datos es lograr una buena calidad de los datos, es como todo ese proceso previo antes de que tienes todo para poder analizar y tomar decisiones. Y a veces eso no lo tenemos tan en cuenta cuando se trata de datos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y es entender por qué están así y por qué cuando te hacen falta datos es algún tema en el proceso o es algún tema de gente que no te quiso revelar información o qué es lo que está pasando. No simplemente borrar, ¿no? O es entender qué está pasando. Y para eso necesitas tener alguien que no solamente esté sentado, sino sino que entienda del negocio o de la organización o del gobierno, ¿no? Y igual pueda estar un poquito más boots on the ground. Creo Mm. que, de hecho, creo que Javier está diciendo algo sobre el tema, Sí, ¿no? justo. Dice Vivan que los el datos que publica gobierno, el gobierno. el de Perdón. Chile, Sí, me imagino que habla, sí, porque Javier es de Chile. Vivan los, pero ¿será parecido en otros países? ¿En Ecuador, en México, será similar? en Ecuador hay eh, reglamentación de qué datos tienen que hacer públicos los gobiernos locales, por ejemplo, pero los gobiernos Mm. locales lo que hacen es sacarlos en PDF. Mm. O sea, si me explico, te piden que hagas que digas qué iniciativas tienes y cómo va el presupuesto y todo, y lo que ellos hacen es, bueno, lo que hacen los gobiernos más organizaditos es control P, imprimir en PDF la tabla pivote del Excel, la tabla Mm. dinámica del Excel, perdóname, en donde están los resultados, pero los datos como tal no te los dan. Entonces, Mm. tienes que estar escaneando y exportando cosas y a veces ni así. Mm. Entonces, sí, o sea, necesitas, o sea, el tema de datos abiertos, Mm. yo creo que es una cosa que hace falta reglamentarla más, especialmente en gobierno. Sí, acá no he visto que los dejen en PDF, pero a veces creo que con Javier en algún proyecto nos tocó porque con Javier hemos trabajado juntos y estuvimos en un proyecto que tenía que ver con accesibilidad. Y hace poco estuve viendo que habían algunos datos sobre inclusión, sobre cosas de ese tipo, pero venían en formato, me acuerdo que una vez con Javier vimos uno que creo que era un formato de base de datos que había que tener una licencia para poder leerlos, una licencia que no era tan barata para poder leer los datos y hace poco vi uno en SPSS, pero parece que en ese había opción de leerlo más fácil, pero como que puedes encontrarlo en distintos formatos, pero creo que no lo he visto en PDF. Y el SPSS es bueno, pero es muy caro. Mm, Sí, sí ese era los, entonces. y para qué? Si el SPSS yo creo que igual funciona con valores separados por coma, por ejemplo. Mm, eso es lo que dice Javier, disponen datos para ser vistos solo en plataformas licenciadas, tal cual. O sea, te dejan los datos, aquí pelando a los datos de gobierno, te dejan los datos abiertos, pero tienes dificultades para leerlo, entonces terminan como no siendo tan abiertos. No siempre, pero en esos casos. Abiertos realmente. Bueno, ¿Cómo? el que entonces realmente no están abiertos. El caso es que no puedes hablar de datos para alimentar una IA si van a estar así. Exacto. Y sobre lo de la IA en las empresas, Ya. volviendo a ese tema, ¿crees que actualmente de lo que tú ves como consultor hay como mucho foco en la IA y falta poner foco en otros temas, como por ejemplo el tema de los datos? ¿O es que realmente está bien poner foco en la IA y hay que mejorar, no sé, cómo implementar esa tecnología? Está muy interesante tu pregunta y muy difícil de responder. La verdad es que los clientes están buscando que se les solucione un problema tal. ¿Sí me explico? Necesito ser más rentable, necesito vender más, necesito tal y tal cosa. Y Mm. yo creo que hay consultores que están más bien enfocados en, en venderle lo que ellos quieren a los clientes. ¿Sí me explico? No, tú le tienes que ofrecer Mm. al cliente lo que necesita. Y a lo mejor hay cosas que no necesitan de IA. Mm. Entonces, por, por,
ponerte un ejemplo, es como si yo le vendiera un LLM a una empresa para decidir si le voy a dar un crédito o no a alguien, cuando eso lo puede hacer alguien con una regresión logística mucho más barato, lo puede hacer en su máquina, en su laptop local, hasta eso, y no tienes que andar llamando a una API de OpenAI que te va a cobrar, por ejemplo. Entonces el Claro. foco, o sea, hay empresas que les gusta eso, ¿no? Es que somos AI, pero no, la mayoría de los dueños de las empresas, sobre todo ahorita que, que están más money minded, sí están fijándose en lo que compran y sí están fijándose en que tienen que resolver necesidades del aquí y el ahora y problemas concretos. Ya si llegas tú y les ofreces una solución con inteligencia artificial, no, eso es secundario. Lo importante es quién lo resuelve. Mm, bueno. ¿Y qué has visto con respecto al uso de estas herramientas de IA generativa para el código? Como esto que le llaman el vibe coding y todo eso que también se está usando en empresas. A mí me encantan, ¿eh? O sea, hay gente que es muy purista y que te dice que el vibe coding es horrible y que va a crear mucha deuda técnica. Pero, a ver, una cosa es crear un prototipo o un producto mínimo viable, hacer algo rapidito o hacer o replicar algo que todo el mundo ya ha hecho, ¿no? Necesito una pantalla de login nueva para entrar aquí. Ya, eso se puede vibecodear, no hay ningún problema, ¿no? Porque al final son los mismos elementos para el 99% de los casos. ¿Sí me explico? Entonces, yo no lo veo como un problema. Es más, de hecho, desde hace 2 años, tú sabes que hay en data mining o data science, o como le quieran llamar ahora, hay un pedacito, una subtrama de esa disciplina que se llama análisis exploratorio de datos. Ujú, sí. Me toca hacer eso, yo 100% lo hago vibe coding, o sea, y antes de que existiera Cursor y Windsurf, lo que hacía era yo le decía a OpenAI, oye, aquí tengo un dataset con estos features, con estas características, con tantos datos, y necesito que me escupas el código para sacar las diagramas de caja y bigote, por ejemplo, o los histogramas, que eso en Python es con un loop, ¿no? Entonces el problema no es de hacer ese análisis, no es hacer un loop. El problema es interpretar esos histogramas. Y pues no, o sea, lo que necesitas es agregar valor y no tanto ser el maestro del código cuando estás haciendo eso. Ahí sí estoy 100% de acuerdo en hacer vibe coding. Claro. Pero el problema es cuando quizás piensas en hacerlo para, no sé, tus sistemas de producción, que ahí es donde se pone un poco peligroso. Claro, no, sí, totalmente, totalmente. Claro, ya es que ahí sí, por eso cuando me dicen que están despidiendo programadores y que que ya no va a haber trabajo en el área tecnológica, yo creo que lo que está pasando ahorita es una especie de overshoot. O sea, como en teoría de control, cuando intentas ajustar demasiado algo que tú crees que necesitas ajustar y al final van a necesitar regresar esos programadores o esas funciones. ¿Sí me explico? Porque necesitas siguen necesitando gente que toque los sistemas y que resuelva los problemas que siguen siendo difíciles. Y eso no creo que vaya a cambiar. Ahora, hay labores administrativas que los modelos de lenguaje van a invadir y eso es inevitable. Eso es totalmente cierto. No, Sí. no te había contado del meme, ¿no? Creo que antes ¿Cuál? del de los vibe coders, que había un vibe coder que hizo su propio sitio web en Cursor y te lo voy a pasar compa, a su amigo, ¿no? ¿Y qué le pasó? Localhost 8080. O sea, a eso me voy. Para ser un vibe coder como bueno, necesitas saber ingeniería de software, necesitas saber de infra, necesitas saber de ciertas cosas que ChatGPT ni Cursor te van a resolver como por arte de magia. Entonces, yo no estaría tan pesimista con respecto al futuro de los programadores.
Y como para relacionarte un poquito ese tema, hace poquito me tocó usar un LLM que se llama Watson Code Assistant. O sea, Watson es el modelo, es una familia de modelos de lenguaje de IBM que está súper interesante porque es, está como partido en varios. Entonces, eh, tiene uno especialmente entrenado para temas visuales, tienen otro como general, como fundacional, y tienen unos muy específicos solo para código. Entonces, la manera en la que se los prompte es diferente, tienes que tener prompts estructurados, tienes que tener por lo menos one-shot prompting, y yo creo que esas herramientas van a ayudar mucho para la gente que quiere hacer portabilidad, por ejemplo. O sea, esos bancos viejísimos que hay por ahí todavía en algunos lugares que usan COBOL y que lo quieren pasar a algún otro sistema un poquito más moderno, se podrían apoyar de ese tipo de cosas para acelerar el paso, ¿no? Y reducir la posibilidad de errores, porque también hay error humano, hay alucinaciones, errores humanos. Sí. Hoy me estaba acordando cuando estabas comentando lo de hacer vibe coding, pero no es exactamente vibe coding, que hoy día leía, no tenía idea, dentro de mis momentos de ignorancia que uno dice, hoy me gustaría tener más horas en el día para leer informaciones. Una persona, Francisco Villegas de Coding Chickens, que es una empresa donde han estado conversando igual con nosotros acá en el podcast, subió hoy día un artículo sobre la gran farsa de Builder AI. No sé si has cachado, si has escuchado sobre Builder AI, No me suena, no me ¿no? suena. Que Lo buscaba, ¿qué es hace? una empresa, mira, a ver si puedo proyectar, pero es A una ver, empresa india, por lo que comentaba él, ya, o al menos sus fundadores, que prometían que tú podías hacer una aplicación como si pidieras una pizza, dice el guía, como si pidieras una pizza. Muy fácil hacer una aplicación web. Y de cierta manera lo estaban logrando y era un unicornio, por lo que cuenta él acá. cerraron, Pero, ¿cómo? ya cerraron, de hecho. Sí, exacto, y la tuvieron que cerrar, pero ¿qué pasó? Que en verdad vendían humo y de que en realidad nunca hubo IA detrás. Eran programadores que estaban desarrollando las aplicaciones que la gente pedía. No era que lo construía una IA. No era vibe coding exactamente. Creo que eso, fíjate, fue hace en noviembre o diciembre también pasó algo similar, ¿no? Había una startup, te mentiría con los detalles, pero había una startup que hacía inteligencia como visual. O sea que ¿Ya? si yo voy al Oxxo y agarro una coca, la cámara va a saber Mm, y en teoría esta me la podría cobrar si sabe quién soy, pero resulta que era gente la que estaba revisando las cámaras, o sea, gente de verdad, mm, de carne y hueso. No me acuerdo del caso, pero algo muy similar a lo que estaba pasando en Builder AI seguramente. wow. Ajá, algo de ¿no era el de Amazon Go o algo así? No me acuerdo. Sí, sí, yo escuché algo así. O Black AI, no sé. Sí. Hay otro tema, o sea, siempre vas a necesitar gente por debajo. Mm. Lo que yo creo que puede pasar es que así como en México y en El Salvador y en Colombia existen call centers de gente que sabe inglés y contesta llamadas, pues obviamente va a haber call centers de gente que hace aprendizaje por refuerzo. Ya debe de haber muchísimos, ¿no? Creo que OpenAI es uno en Kenia. Entonces, seguramente esas personas que andan desarrollando sistemas de inteligencia visual como para cobrarte sin que tú pases por la caja, deben de estar siendo entrenados mediante aprendizaje por refuerzo con seres humanos. Debe de haber un mantenimiento y si, siguen necesitando humanos, quieras o no. Claro. Claro, o sea, y además que muchas veces para hacer tu MVP tiene sentido que tengas humanos que simulan una IA, pero el tema es que si después lo estás vendiendo, como que, sí, yo creo que aquí el problema fue que era una farsa de cómo se vendía lo que realmente se hacía, como lo mismo que dices tú, pero está súper bien, sí, como MVP,
partes de esa manera, ¿no? Es más, mira, no me voy a ir muy lejos. Estoy, en algún momento estaba trabajando con un LLM que es visual, multimodal. O sea, tú le dices, ¿cuántos elementos hay aquí? Y te dice 5. ¿Y qué son? Un zapato, una silla, un perro, así, ¿no? Entonces, las primeras pruebas que hice fueron a manopla. Simplemente yo sacaba la foto y decía, aquí hay 7 vasos. Y mis primeras métricas es cuántos vasos viste, ¿no? Sí, 5 ya, pues 5 sobre 7, ese es tu accuracy, ¿no? Vas a necesitar humanos Claro, y tienes que tener un humano a cargo. sí. Y pensando en esto de la IA, de que hay como un poco de humo, un poco de farsa, pero también hay gente que sabe harto, ¿qué personas crees tú que son relevantes como del mundo de la IA y que están dando información que uno dice, sí, a esta persona hay que escucharla? O sea, gente que sí sabe y que no te está vendiendo humo, Ujú, exacto. ahí te va. A ver, para mí, yo creo que hay 3 o 4 que de mi mente salen que yo te recomendaría de una. El primero obviamente va a ser Sam Altman, que pero ¿por qué? Porque él tiene la experiencia de Y Combinator, o sea, él sabe escalar empresas de tecnología y además es director general de OpenAI, entonces él sabe lo que está pasando y algo muy importante, él sabe cuánta energía necesita y si es posible escalar o no lo que se está haciendo. Okay, entonces él es muy importante en ese sentido. Dos, Demis Hassabis. ¿Sí sabes quién es ese señor? A ver, ahí No, te va. Él aquí la es boca. el doctor, no sé en qué, creo que es doctor en ciencias informáticas, es Ya. caballero del Orden del Imperio Británico y es premio Nobel de Química. ¿Ok? Entonces, él es presidente de una empresa que se llama DeepMind, que fue adquirida por Google, y de hecho, si tú te metes a ver Mm, Bio es una inteligencia artificial que se alimentó de todos los videos que se han subido a YouTube desde 2006 y tú le metes un prompt y te crea un video con audio de acuerdo a lo que le pediste. Esa tiene una semana de haber mm, salido y mm. salió de ahí. The Entonces, DeepMind. esa DeepMind. Sí, esa la había escuchado. Estoy buscando. Pero continúa nomás. Si tengo algo para mostrar, lo muestra. En pocas palabras, él es una persona a la que 100% se le debe de escuchar. Otra a la cual yo respeto mucho es, y espero no arruinar la pronunciación, se llama Andrew Ng. Se escribe NG, Andrew Ng. Ah, Y Inc. Ok. él es académico, pero también es empresario. Él, él hizo varios papers de aprendizaje por refuerzo, entonces muchos drones aéreos o sea, utilizan cosas que fueron propuestas por él o por su equipo en el pasado y además él fue de los papás de Coursera. Si te acuerdas, hace, ¿qué será? 10 15 años cuando empezó Coursera, los cursos online masivos, él fue de los primeros maestros y una de las primeras cosas que enseñaban en Coursera era en ese entonces ni siquiera se llamaba data science ni aprendizaje estadístico, era data mining. Te enseñaban a usar GitHub y hacer tus primeros pininos ahí en R para analizar datasets sencillos. Y él todavía sigue y de hecho tiene una empresa que se llama, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero específicamente está enfocado en la educación en temas de inteligencia artificial. No, aquí creo que lo encontré. Bueno, en Wikipedia. A ver si es él. Y Pero tengo no. uno último. Ahí Eh, está, mira, es Andrew Ng. él, Exactamente. ya, ya, perfecto. A él sí que nunca no lo había escuchado. Él es súper Pero importante. bueno, súper. Aquí Habíamos está la empresa. dejado. ¿Cómo se llama la empresa? Ah, Ah, no, y ¿cómo? además fue director en Baidu. Mm, mm.
Ya, O sea, perfecto. Voy a dejar después los nombres en la descripción del video para las personas que se interesen igual. entonces imagínate, Baidu es o sea, es una persona que fue de los pioneros en Coursera y además Baidu es como el Yandex o el Google de China. Entonces Mm, él sabe, él tiene inteligencia específica y detallada de cómo funciona la tecnología en China y también de cómo se mueven las startups y el área tecnológica en Estados Unidos. Entonces tienes una persona completa con un panorama global. Yo te diría un cuarto, que es una persona a la que sigo en Twitter y que es medio vendehumo, pero la verdad es que es un maestro en venderse a sí mismo. Es un tipo que se llama Peter Levels. ah, En Twitter es Levels.io, su usuario. Y digamos que él es el vibe coder más famoso ahorita. O sea, lo que él hizo es agarrar el sueño del vibe coding y crear esta imagen ideal, empaquetar como una imagen marketeable del vibe coder solitario, sacando productos y software as a service por su cuenta y ganando dinero de ahí, lejos de ser un programador corporativo, ¿no? Entonces, eso para los programadores modernos, jóvenes, pues es una promesa y es un sueño, ¿no? Muy marketeable. claro. A lo mejor no todo el mundo puede vivir así, ni no creo que sea una opción para la mayoría de las personas, pero el tipo es un maestro de la autopromoción. Qué bueno. Sí, aquí Peter Levels lo encontré aquí en un podcast de Lex Friedman, que él tiene muy buenos podcasts. Bueno, Acaba- ha entrevistado a acaba- todo el mundo, Lex Friedman. yo no confío mucho en los criterios del ex Friedman, pero por cosas que no vale la pena decir en un podcast de tecnología. Sin embargo, los Ya. invitados que tienes son muy buenos. Sí, sí, a eso voy. Sí, no sabría tampoco recomendarlo tanto, pero sí tiene muy... De hecho, le hizo entrevista a Sam Altman, creo. También lo vi. A todo el mundo, al presidente también le he hecho Sí, entrevistas, ¿a quién más? Obviamente a Elon Musk, sí. al presidente Zelensky también. Entonces, o sea, de que Mm, consigue a pesos pesados, consigue a pesos pesados. Tiene una sí, gran capacidad de convocatoria. sí, interesante. Oye, las personas ahora están muy calladas, no han querido comentarnos más sobre sus impresiones sobre la IA y sobre los personajes que nos está comentando Daniel, que están súper interesantes. Yo después voy a dejar los nombres porque algunos conocía las empresas, pero no conocía el nombre de la persona, así que voy a buscarlos igual. Están buenos para seguirlos. Oye, mira, ya se nos ha ido prácticamente, o sea, ya pasamos la hora, pero te quería hacer una última preguntita antes de terminar y además para dejarle a las personas ahí el espacio si es que todavía se animan a dejar algún comentario más o pregunta. Desde tu perspectiva, con la IA cambiando todo, ¿cómo los consultores deben adaptarse a esta nueva tecnología? A ver, yo, yo te diría dos cosas. Como para complementar la pregunta anterior, Ajá. y yo creo que sí es muy importante, también hay que saber a quién no escuchar. Y Mm, eso es bien importante, no solamente a nivel filosófico, sino a nivel práctico. Y es que yo creo que tanto en B2B como en B2C hay gente que está más como turista empujando soluciones de IA que, que se van más del lado de prompt engineering. ¿Ok? Entonces yo te puedo dar dos ejemplos. Este, hay, hay, un, hay dos influencers que venden IA. Y, bueno, más bien te voy a dar red flags. ¿Ok? Que eso es útil para la gente que nos está escuchando. Y yo creo que vale mucho la pena que sepamos distinguir, ¿no? Tanto en B2B como en B2C, cuáles mm. son las red flags que nos dicen cuando alguien nos quiere vender humo, especialmente en estos temas tecnológicos que se mueven tan rápido que parecería que si le perdemos la pista ya nos están vendiendo espejitos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si tú conoces a alguien que te está vendiendo, que empezó vendiendo realidad aumentada hace 3 años y luego se fue a cripto y luego se fue ¿qué se te antoja? Cloud computing, y a lo nuevo de moda, y ahorita está en IA y en computación cuántica, entonces ahí sí, red flag, ¿no? O sea, no tiene nada de malo hacer reskilling. De hecho, yo soy reskilled, soy una persona que ha tenido que aumentar y ha tenido que poner habilidades una encima de la otra eh, para seguir vigente, para seguir trabajando y para seguir haciendo las cosas que necesito hacer. Pero si has cambiado tanto, o no sé, gente que hacía e-commerce o dropshipping y ahorita son los masters de la AI de las agencias de las, ¿cómo se llama? Agencias de inteligencia artificial de CEO o algo así. Como de Entonces, marketing. sí, ajá, hasta tienen unas siglas, Artificial Intelligence Marketing Agency, la gente que promueve eso, por ejemplo. Entonces, eso para mí es red flag. Obviamente no te voy a decir que no lo compres o que no los consideres, pero si están cambiándose tanto entre sectores, pues obviamente por algo es, ¿no? Y a lo mejor están buscando más la facturación que el ayudarte realmente. O sea, obviamente tiene que haber un interés económico, eso no lo dudo ni por un segundo, pero ese interés económico tiene que partir desde el conocimiento y tiene que partir desde una posición un poquito más honesta de qué puede y qué no puede hacer la IA. Entonces, eso, de hecho, en México hay un caso, igual no voy a decir nombre porque no me quiero pleitear con nadie, hay un influencer de AI que compra muchos Instagram ads y Google ads, que estudió en mi escuela, en mi universidad, y que antes de ser influencer de AI era director de una fábrica de ropa. Y la fábrica de ropa desapareció de un día para el otro y el año pasado ya es influencer de AI, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, pues seguramente está haciendo su luchita, pero ¿qué significa que antes hayas hecho una cosa y ahorita estés haciendo otra que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que considerar, sobre todo cuando estamos hablando de B2C y estamos buscando cómo educarnos y cómo aprender más de estos temas. Súper. Claro, y además que muchas veces están como estos expertos de IA, pero en realidad son más expertos en usar herramientas creadas para, no sé, para crear un agente o para usar esta herramienta, pero no para implementar modelos o crear modelos de IA en tu empresa, que es diferente. Y a Es, veces, no, y no tiene nada de malo crear un agente, o no tiene nada de malo el prompt engineering, porque eso tiene su chiste. claro. Sí agrega valor, pero a una empresa a lo mejor no le agrega valor. O sea, si yo soy un diseñador y quiero aprender a usar Mid Journey, pues obviamente me tengo que arrimar a la gente que ya ha recorrido el camino antes y que sabe cómo preguntarle bien al Mid Journey para que saque lo que necesites que saque. Ok, yo no estoy en desacuerdo, nada más que tampoco me vas a decir que cuesta $3,500, ¿no? Claro. Claro, y de ser transparente como lo que hablábamos antes, como de esta empresa de Builder AI que te decía que hacía IA, pero eran programadores. Si al final te genera un producto que te sirve, está bien, pero la cosa, creo yo, es eso, como, pucha, no es tan difícil ser honesto, ¿por qué no cuesta tanto? Últimamente en el mundo en general, pero en el mundo tech, no sé por qué está volviéndose como un poco oscuro en ese sentido. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y mira, Mira, creo que te quedan. aquí nos dejan un mensajito. Javier dice, los referentes de ella que recién mencionaron, como Sam Altman, lo hacen por dinero o por querer ayudar. ¿Dónde está el límite del prejuicio para saber a quién escuchar y a quién no? Esa es una.
La verdad es que, mírate, y específicamente el caso de Sam Altman, ¿eh? ¿Por qué? Porque OpenAI nació como una empresa sin fines de lucro. Mm, sí. ¿Sí me entiendes? Y de hecho, cuando yo los conocí, eran una empresa que estaba usando cámaras para armar un Rubik, para resolver un Rubik muy rápido, ¿no? Wow. Entonces, ajá, y a los 6 meses salió DALI, porque DALI salió primero, antes que ChatGPT, Ajá. y ahí es cuando realmente empezaron a cobrar por sus servicios. Mm, Y, y yo creo que es una de las empresas que más rápido se han agarrado de usuarios y de ingresos, a pesar de que esos modelos son carísimos. Y, y yo siento que ya no es tanto una corporación sin fines de lucro, porque mm, tiene alianzas con Microsoft, con Apple, ¿no? Bueno, con Apple no estoy seguro, pero tiene alianzas con el sector privado, con empresas que claramente tienen una intención de lucro. Recientemente acaban de comprar a una empresa de Jonathan Ive, que fue el diseñador principal de Apple. mm. Entonces, y por $6,000 millones. ¿Y qué interés tiene una empresa sin fines de lucro de contratar a una firma de diseño por tantísimo dinero? ¿Sí, sí, sí me explico? Mm, Entonces, el límite del prejuicio, como dice Javier, yo creo que lo pones tú y lo pones tu criterio, y lo tienes que ver caso por caso. mm, Entonces, por ejemplo, el Peter, mm. pues tú sabes que él lo que busca es venderte desde el inicio. Entonces, y tienes que verlo así. Él no te va a ayudar, él te va a vender. Si tú agarras ayuda de él con lo que te dice, bienvenido. Sí, buen punto. Igual a mí Sam Altman me genera, no sé, como que no logro entender muy bien al personaje porque es como extraño de que él está dentro de toda la creación de OpenAI y todo, pero después aparece dando alertas sobre que la IA se va a convertir en, no sé, Terminator. Y eso lo encuentro extraño. De eso sí no estoy seguro, es que no sé exactamente qué ha dicho de eso, pero la estructura corporativa, o sea, quién controla a OpenAI es una cosa ahí medio rara, que hasta el momento sigue manteniendo su carácter sigue siendo una corporación privada, pero es de interés público. O sea, a lo Mm, mejor el motivo de la corporación no es ganar más plata, pero sí terminan ganando plata y sí terminan monetizando sus productos. ¿Sí me explico? Entonces va a haber en algún momento en el que los modelos sean lo suficientemente avanzados, y la pregunta es, ¿ahí qué va a pasar? claro. Tanto a nivel de cuál es el motivo de OpenAI, como a nivel de cómo van a operativizar, y cuáles son las implicaciones de que haya modelos tan avanzados. Mm, sí. Bueno, la pregunta de Javier nos dio para abrir un capítulo entero, porque es muy... Y además, perdóname por la vuelta que me di, que me acabo de dar cuenta que era que con todo lo que está pasando en la AI, que tienen que hacer los consultores, ¿cierto? Y me quedé estacionado en otras cosas, y Sí, luego nos locura. fuimos a la de Javier. Y perdóname, Carolina. Ahora sí, a Ya, ver, ¿qué tienen que hacer los consultores? A ver, no todo el mundo tiene que ser programador. Esa es mi posición. Pero sí, sí, todo el mundo tiene que entender mejor de tecnología, y tiene que entender qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Y la verdad es que a mí una de las cosas que más me incomoda o que más me hace enojar es que hay personas que están vendiendo este mito genial de que la inteligencia artificial fue algo que surgió en octubre de 2022 con ChatGPT. Eso es completamente falso. O sea, el machine learning, como lo teníamos antes, existe desde hace años, y nos ha ayudado, y nos ha estorbado, y nos ha desayudado durante años sin que nos demos cuenta. Ok, sí, sí me explico. O sea, todos los algoritmos que corren en los aplicativos y en los sistemas que utilizan las empresas para tomar decisiones, y para saber si nos van a dar o no un crédito, cuál es nuestro turno para ir al médico, todo ese tipo de cosas están regidos por algo que por lo menos tiene Machine Learning por encimita. Entonces,
La gente que viene a decir que la inteligencia artificial es ChatGPT, no, o sea, no, por ahí definitivamente no va. Mm. Ok, ese es uno. Dos, no te va a resolver la vida. O sea, solito no te va a resolver la vida. Como ya te había dicho, el vibe coder que no sabe en ingeniería de software te va a mandar un localhost siempre. Y no vas a saber qué fue lo que pasó. ¿Ok? Y tres, yo creo que los consultores tienen esta oportunidad, tienen una ventana de oportunidad corta en donde tienen que entender bien de negocio, yo espero que ya lo sepan, y tienen que entender bien de procesos, de metodologías modernas para entender procesos y para resolverlos y para hacerlos mejores. Y además tienen que entender cómo la tecnología les puede ayudar con eso. ¿Dónde pueden empezar? Con alguna herramienta de low code o de no code. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo bien fácil. Ahorita que en LinkedIn hay 10,000 influencers de N8N y de Make, que te suben esos flujos que se ven tan chiquitos que ni sabes qué hacen, pero que según ellos te cobran millones de dólares. Y esos flujos están muy enfocados en el e-commerce. ¿Ok? Pero hay todo tipo de problemas en la industria. Hay problemas de transporte, hay problemas de producción, hay problemas de comunicación, hay problemas de ventas duras, hay problemas de comunicación entre los departamentos. Y si agarráramos esos flujos de N8N, y los aplicáramos, para automatizar ciertas cosas, pero en un entorno de empresa real, no de e-commerce, ni de vender cursos, ni de influencing, entonces ahí es donde está el verdadero valor. Ahora, puede ser también, y seguramente va a pasar que en algún momento SAP se ponga las pilas o Dynamics se ponga las pilas y empiece a soltar una IA que solita entienda las cosas y que solita expida las facturas y las lea, que cuando un proveedor te manda una factura al correo, la misma IA las analice y te las rechace o te las suba a las cuentas por pagar, pero aún así, la gente que usa eso es bien poquita. O sea, detrás de todas esas empresas hay proveedores, hay pymes, hay cafeterías, hay talleres mecánicos, hay hoteles pequeños. O sea, la oportunidad yo creo que está ahí para entender cómo se pueden mejorar, con las herramientas disponibles a todas esas empresas que a lo mejor no son corporativas y que no tienen un ERP o un gran software orquestado por encima. Exacto, justo estaba pensando eso, porque costearse un SAP o algo así no es para, para una pyme o qué sé yo, una empresa Claro, ¿no? pequeña. Y hay empresas que ni les alcanza, ni les interesa, ni, Mm, ni son candidatas para usar un ERP tan sofisticado. ujú, claro, exacto. Oye, genial, Daniel. Se nos ha pasado volando la hora. Ya vamos en más de hora y cuarto, pero ha estado súper entretenida la conversación. No sé si hay algo que te gustaría agregar para comentar a las personas que nos han seguido. No sé, comentar algo más de lo que tú haces, algo como para cerrar. Ya, a ver, entonces, bueno, mi Instagram es, que no me acuerdo de mi Instagram, es danielguzman.latán, ahí me pueden seguir, o también en LinkedIn, es el mismo usuario, y si no me buscan como Daniel Guzmán Ávila, ahí me van a encontrar. Si quieren, ahí estoy subiendo con cierta regularidad, por lo menos una vez por semana, porque realmente o sea, no es mi fuerte todavía estar sube y sube y sube contenido. Y pues no, yo te agradezco mucho a ti, Carolina, por darme esta chance, por hablar con todos ustedes. Javier por ahí creo que está muy contento con Sí, la conversación que estuvo hubo. bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes. Digo, yo igual, yo viví en Chile, hace mucho tiempo y siempre llevo en el corazón el buen recuerdo de la gente de allá y de hecho me tocó un maratón, imagínate, la noche del 15 de septiembre
que es la independencia de México hasta el 18. Entonces, ahí acabé muy deshidratado, pero fue muy bonito. El 18, oh, no, no es tan buena fecha para venir a Chile. Todavía no, pero espero que pronto. Sí, no me refiero por septiembre, me imagino, a eso te referías, ¿no? Sí, sí, a mí me tocó eso, exactamente esa época. Y como te La decía, fiesta. como la fiesta de México es el 16, Ah, y ya, ¿sí me explico? Entonces ya. tuve una fiesta de 4 días, básicamente. Wow, súper larga. Ay, genial. Oye, súper. Muchas gracias, Daniel, por todo el tiempo para la conversación. Estuvo súper entretenido. Quedaron hartos temas que hubiera sido genial profundizar, así que ahí de repente, si tienes un tiempo, podríamos otro día conversar un poco más de estas cosas. También gracias a las personas que nos acompañaron, que comentaron aquí por el Instagram, que lo tengo abierto acá también. Silvana nos comenta acá, los felicito, nos dice. Lamentablemente no lo puedo poner en la pantalla, pero lo estoy leyendo acá en el Instagram. Y bueno, gracias a Javier, a Gustavo, que también nos comentó. No sé si se me olvida alguien. Ya pues, Daniel, que estés súper bien y espero que nos veamos muy pronto y mucho éxito con lo que siguen en 5. Así Gracias a ti, Carolina. que Y estés gracias bien. a Javier, a Gustavo y a todos los demás. Sí, muchas gracias. Mira, nos llegan con delay aquí los mensajes. Empieza celebrando por México y termina celebrando por Chile. Eso dice Javier. Exactamente, yo creo que ya no podría hacerlo a esta edad. Es demasiado. Súper. Bueno, que estés súper bien, Daniel. Chao.